¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con todos esos canales que, hace apenas unos años, llenaban YouTube de voces agudas, personajes de ojos enormes y melodramas que parecían ser dirigidos a un público infantil? ¿A dónde se fueron esos creadores que subían 3 videos por semana, que tenían miles de suscriptores adolescentes, que construyeron comunidades enteras alrededor de personajes que ni siquiera existían fuera de una pantalla? Y sobre todo, ¿por qué de un día para otro decir que hacías contenido gacha se convirtió en un motivo de burla, de vergüenza, incluso de sospecha? Hola, soy Durian Card, sé que llevo aproximadamente más de un año sin crear contenido para la red roja, pero espero que disfruten de este video tanto como yo hacerlo y espero que les guste este nuevo formato de video. Primero que todo quiero aclarar que yo estuve ahí. Vine a hacer todo esto desde adentro, en estos años en los que una aplicación gratuita, hecha por un estudio pequeño, terminó convirtiéndose en el epicentro de una de las comunidades más activas, más creativas y al mismo tiempo más incomprendidas de todo internet. Y hoy, después de tanto tiempo, quiero contarte esta historia completa. No solo la parte bonita, la que recordamos con nostalgia, también la parte oscura, la que muchos prefieren olvidar, pero que es imposible separar de lo que esta comunidad llegó a ser. Siéntate, arrópate y vamos con la intro. Para entender por qué tantos jóvenes, hoy adultos, sienten una mezcla extraña de cariño y vergüenza cuando escuchan la palabra gacha, primero hay que volver al principio, a un lugar mucho más pequeño, mucho más inocente, donde nada de esto parecía posible. Todo comenzó con un estudio independiente llamado Lunime. A mediados de la década pasada lanzaron un juego llamado Gacha Studio. La idea era simple, un sistema de gacha, ese mecanismo de origen japonés donde gastas una moneda virtual y obtienes un objeto al azar combinado con un editor de personajes. Podías vestir a tus avatares, combinar ropa, peinados, accesorios y crear escenas con fondos predefinidos. Nada del otro mundo, al menos no todavía. Pero había algo en esa simpleza que generaba algo poderoso, la posibilidad de crear un personaje que fuera completamente tuyo. No un personaje prestado de una franquicia, no un avatar genérico, uno propio, con su propio nombre, su propia ropa y su propia personalidad. Y eso, para muchos chicos y chicas que en ese momento tenían entre 10 y 15 años, fue suficiente para encender una chispa. Gacha Studio tuvo su público, sí, pero fue apenas el ensayo de lo que vendría después. Porque en 2018 Lunime lanzó una secuela que, sin que nadie lo previera del todo, terminaría convirtiéndose en un fenómeno cultural. Gacha Life. La diferencia parecía mínima en la superficie, más opciones de personalización, más fondos, más poses, más expresiones faciales, pero lo que realmente cambió todo fue el llamado modo estudio. Por primera vez no solo podías crear personajes, podías ponerlos en escena, escribir diálogos, organizar varias escenas, entre comillas, como si fueran viñetas de una historia, y exportarlas como captura de pantalla o con un poco de trabajo extra convertirlas en videos. Y ahí, sin que Lunime probablemente lo planeara del todo, nació una herramienta de narración accesible para cualquier persona con un teléfono y ganas de contar historias. La explosión no se hizo esperar. Gacha Life se descargó cientos de millones de veces, pero el verdadero estallido ocurrió en YouTube. De repente empezaron a aparecer cientos, luego miles, luego decenas de miles de canales hechos por niños y adolescentes que usaban esos personajes para contar historias. El algoritmo, siempre hambriento de contenido nuevo y de nichos con audiencias leales, encontró en estos videos justo lo que buscaba. Contenido constante, consumible y sobre todo visto y revisto una y otra vez por una audiencia joven que volvía cada día. Así nació lo que muchos empezaron a llamar con cariño la era dorada de la comunidad gacha. Desde las miniseries, pequeñas historias, a veces de pocos minutos, a veces fragmentados en capítulos que se publicaban durante semanas, los GLMM, las siglas de Gacha Life Mini Movie, aunque con el tiempo el término terminó usándose casi como sinónimo de cualquier producción más elaborada dentro de la comunidad, y por supuesto estaban los music videos. Tomar una canción, generalmente en inglés, y crear una historia visual que acompañara la letra, sincronizando el movimiento de los labios de los personajes con la canción, era lo último para ese entonces. Existieron cientos de formatos, desde reaction videos hasta batallas de canto, aunque el factor principal para la explosión de este contenido era lo antes mencionado OC, o Original Characters. Y aquí está, quizás, el corazón de todo esto. Muchos de los chicos y chicas que formaban parte de esta comunidad no estaban ahí solo por diversión. Estaban ahí porque, por primera vez, sentía que pertenecían a algo, que tenían una voz, que alguien en algún lugar del mundo esperaba el próximo capítulo de su historia.
Para muchos adolescentes que se sentían solos, raros o simplemente diferentes en su vida diaria, Gacha se convirtió en un refugio, un lugar donde ser creativo no solo estaba permitido, sino celebrado. Pero toda comunidad que crece tan rápido, que atrae a tantísimos usuarios jóvenes y que opera en muy poca supervisión, tarde o temprano empieza a mostrar grietas. Y estas grietas, en este caso, se convirtieron en un abismo. El primer problema, y probablemente el más grave de todos, tiene que ver con algo que muchos medios y muchos padres empezaron a notar con preocupación. El diseño de los personajes de Gacha Life, pensado originalmente para ser inocente y kawaii, terminó siendo utilizado por una parte de la comunidad para crear contenido sexualizado de personajes con apariencia claramente infantil. Esto provocó una ola de artículos periodísticos alertando sobre los riesgos del juego para menores, cuestionando la falta de control del anime sobre el contenido generado por los usuarios y poniendo en duda si una plataforma con uno de los mayores públicos infantiles podía seguir operando sin medidas de seguridad mucho más estrictas. La respuesta del estudio llegó, pero llegó tarde para muchos. Se implementaron restricciones, advertencias, sistemas de reporte, pero el daño a la imagen pública ya estaba hecho. Y lo más preocupante de todo es que este tipo de contenido inapropiado no se quedó escondido. Empezó a viralizarse, a circular entre adolescentes que no entendían del todo lo que estaban compartiendo y a normalizarse dentro de ciertos sectores de la comunidad. Al mismo tiempo, la moderación se volvió un problema imposible de resolver. Un estudio pequeño con recursos limitados intentando vigilar el contenido generado por millones de usuarios jóvenes en internet en plataformas externas que ni siquiera controlaban. Era, sencillamente, una tarea imposible. Y mientras todo esto ocurría puertas afuera, puertas adentro, la comunidad empezaba a comerse a sí misma. El ciberbullying entre creadores se volvió bastante común. Surgieron los llamados canales de rant o de chismes, dedicados exclusivamente a exponer errores, comentarios fuera de contexto o conflictos personales de otros creadores, muchas veces desde menores de edad. Lo que empezaba como un comentario aislado podía convertirse en cuestión de horas en una ola de odio dirigida hacia un solo canal. Y aquí aparece otro fenómeno que marcó profundamente esta etapa: las funas. Esos linchamientos colectivos donde un creador era señalado públicamente por algo que dijo, hizo o incluso por algo que otros simplemente le atribuían sin pruebas. A veces el motivo era real y grave. Otras veces era completamente desproporcionado, basado en rumores, capturas de pantalla descontextualizadas o simplemente envidia entre fandoms rivales. El resultado era casi siempre el mismo: oleadas de comentarios de odio, mensajes privados agresivos y en muchos casos, adolescentes que terminaban borrando años de trabajo creativo de un día para otro, simplemente para escapar del acoso. Y esto era solo el inicio. Algunos decidían acabar hasta con su propia vida. A esto se sumaron los conflictos internos por robos de ideas, de personajes, de estilos de edición, acusaciones de plagios que muchas veces eran difíciles de comprobar y, lamentablemente, hay un punto que no se puede omitir si queremos contar una historia completa. Una comunidad compuesta mayoritariamente por usuarios muy jóvenes, activa, con canales de chat, comentarios abiertos y enlaces a redes sociales personales, era exactamente el tipo de entorno que atraía a personas adultas con intenciones depredadoras. Hubo casos documentados recogidos por medios y por testimonios de la propia comunidad, de adultos haciéndose pasar por adolescentes para ganarse la confianza de creadores más jóvenes, generar cercanía y tratar de llevar esas conversaciones fuera de las plataformas públicas, hacia espacios privados donde no había ningún tipo de supervisión. Este tipo de situaciones generaban una alarma enorme entre padres, educadores y la propia prensa y terminaron formando parte de la narrativa pública sobre la comunidad. Ya no se hablaba solo de niños haciendo videos raros, sino de un espacio potencialmente peligroso para menores. Y aquí es donde todo comienza a converger en algo mucho más grande que cualquiera de estos problemas por separado. La reputación completa de la comunidad gacha estaba marcada. Ya no importaba si tú, como creador, nunca habías estado involucrado en nada de esto. Ya no importa si tu canal era solo historias inocentes sobre amistad y superación personal. La etiqueta gacha empezó a cargar para el resto de internet un peso que muchos jóvenes creadores no merecían. Y entonces llegó la siguiente fase: la burla. Entre 2020 y 2021 surgió en YouTube y luego en TikTok una verdadera ola de videos de cringe compilations, compilaciones de los momentos más vergonzosos, más extraños o más incómodos de la comunidad gacha. Diálogos absurdos, personajes con nombres extravagantes, tramas que mezclaban dramas adolescentes con referencias sexuales que muchos de los propios creadores, siendo menores, probablemente ni entendían del todo. Estos videos se volvieron extremadamente populares. Canales enteros, algunos con millones de suscriptores, basaron buena
buena parte de su contenido en reaccionar, burlarse y analizar, muchas veces de forma cruel, el contenido de creadores de gacha, sin importar que detrás de esas cuentas hubiera, en muchísimos casos, niños y adolescentes reales. Así nació el estereotipo del gachatuber, una palabra que, en cuestión de meses, pasó de ser una simple descripción a convertirse en un insulto. Ser gachatuber significaba para buena parte del internet ser raro, ser inmaduro y, en los casos más extremos, ser sospechoso de tener gustos inapropiados, simplemente por usar esa herramienta para crear contenido. El impacto de esto en una generación entera de jóvenes creadores fue devastadora. Muchos que apenas tenían 12, 13, 14 años cuando empezaron sus canales, de repente se encontraron siendo señalados, ridiculizados y en algunos casos acosados, simplemente por algo que habían hecho de niños, sin malicia, solo por diversión y por ganas de contar historias. La consecuencia fue masiva. Oleadas de creadores empezaron a abandonar la comunidad. Algunos borraron sus canales por completo, avergonzados de su pasado. Otros simplemente dejaron de subir contenido, sin despedidas, sin explicaciones, desapareciendo de internet tan rápido como habían llegado. Y muchos de ellos, ya siendo adultos hoy, todavía sienten una vergüenza al recordar esos años, como si necesitaran disculparse por algo que en realidad era simplemente parte de crecer en internet en esta época. Pero, como en toda historia de internet, siempre hay un intento de reinvención. En 2020, en medio de toda esta tormenta, Lunime lanzó Gacha Club. La promesa era clara: más personalización, más estilos de personajes, nuevos modos de juego y en teoría, mejores herramientas de moderación y control parental. Para muchos fue una oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás las sombras de Gacha Life y construir algo más sano. Y durante un tiempo funcionó. Gacha Club tuvo un propio resurgimiento, su propia ola de creadores, sus propias tendencias, pero el contexto ya era distinto. Muchos creadores que llegaban nuevos a la plataforma se encontraban, casi de inmediato, con comentarios irónicos, con la sombra de los estereotipos ya instalados. Además, el panorama de internet había cambiado. TikTok absorbió buena parte de la atención de las audiencias jóvenes. Los formatos de videos cortos reemplazaron en muchos casos a esas producciones más largas y elaboradas que definieron la era dorada. El algoritmo de YouTube también cambió, favoreciendo otro tipo de contenido. Y la audiencia original, esos niños y adolescentes de 2018, ya habían crecido. Algunos hacia otros intereses, otros hacia otras plataformas y muchos simplemente hacia la vida adulta. Hoy la comunidad gacha sigue existiendo, hay actualizaciones, hay nuevos lanzamientos, hay todavía creadores activos contando historias, pero ya no es ni la sombra del fenómeno masivo que fue, es, más bien, un nicho, una comunidad más pequeña, más consistente de su pasado, intentando equilibrar la creatividad que la hizo especial con la responsabilidad que aprendió, muchas veces de la forma más dura posible. Y entonces volvemos a la pregunta del principio: ¿qué fue realmente la comunidad gacha? Fue, sin duda, un lugar donde ocurrieron cosas que nunca debieron pasar, donde la falta de supervisión permitió que contenido inapropiado se mezclara con la inocencia de millones de niños, donde el acoso, las funas y la crueldad entre creadores dejaban heridas que muchos todavía cargan, donde personas con malas intenciones encontraron, por un tiempo, un espacio vulnerable para aprovechar. Pero también fue, para una generación entera, el primer lugar donde se sintieron escuchados, donde aprendieron, por primera vez, a contar una historia, a editar un video, a poner música, a darle voz a un personaje que habían creado con sus propias manos. Para muchos, fue el primer paso hacia carreras reales en edición, animación, narrativa o producción audiovisual. Quizá por eso, cuando alguien que vivió esa época escucha hoy la palabra gacha, siente esa mezcla extraña entre vergüenza y cariño, porque sabe que fue parte de algo imperfecto, problemático, a veces incluso peligroso. Pero también sabe que, detrás de cada video torpe, de cada historia exagerada, de cada personaje con un nombre demasiado largo, había alguien muy joven intentando, por primera vez, decirle algo al mundo. Y eso, más allá de los escándalos, más allá de las burlas, más allá de todo lo que salió mal, eso es algo que vale la pena recordar.